¿Grabando? Hola, YouTube. Bien. La WCA ha conseguido lo que en mucho tiempo pensé que no iba a pasar, que es que grabase un vídeo y lo subiese en un tiempo relativamente rápido. Porque hoy tenemos que hablar de Clock. Los que más o menos hayáis estado atentos, porque ha pasado un poco desapercibido, ya sabréis lo que ha sucedido. Básicamente, estamos aquí por esto. El 24 de junio, es decir, no hace ni 3 días, se ha anunciado el texto que podéis ver aquí, está en la página de la WCA, que nos hablan de los cambios en la lista de eventos oficiales. Esto lo anunció el bueno de Oliver Exter y básicamente se dirigen a toda la comunidad para decirles que después de considerarlo de forma cuidadosa y vamos, que lo han sopesado mucho, y hombre, no es para menos cuando vas a lanzar esta bomba, han decidido que van a incluir Faceturning Octaedron, FTO. He tenido que buscarlo porque ahora mismo no sabía a cuál se referían, porque es que literalmente conozco ahora mismo, vale, que está un poco desconectado de la gente de la comunidad, pero en mi entorno 0 personas, la verdad, que tengan un FTO y que lo usen activamente de forma competitiva. O sea, he visto más gente intentar hacer 2 por blind que un FTO, pero vamos, ya os digo yo que no... Muy poca gente, al menos debe ser cosa a lo mejor de España, que le pegue duro al FTO. En cualquier caso, la parte aquí es que no sé si lo han hecho a propósito, entiendo yo que sí, pero lo que están diciendo es, oye, metemos FTO y quitamos Clock. Así que bueno. Respecto al resto que dicen, pues que añaden FTO y que están emocionados porque es la primera categoría que se añade desde 2014, que el FTO ha tenido un interés muy alto en nuestra comunidad durante varios años. Repito, he estado muy desconectado, supongo que es eso y que es también enfoque de otros países, comunidades en otros países. Yo aquí en España no me suena, pero puedo estar perfectamente totalmente equivocado. Estoy hablando ahora mismo, ojo, cuidado, estoy hablando de mi perspectiva. Esto es un vídeo de opinión de todo este tema por mi parte y lo que yo veo. Ahora, me voy a sustentar en ciertos datos que he estado analizando para explicar por qué pienso lo que pienso. Le han dado un formato de average 5, bla 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 bla, el resto lo podéis ver. El caso es que aquí se dicen que se preparan para dar la despedida a Clock y dice que aunque ha visto un interés significativo en los años recientes, continúa por ser un evento problemático, ya que los WCA Volunteers y los miembros de la comunidad lo han destacado así. Dice que pese a los cambios en la regulación de WCA, Clock sigue teniendo tendencia a tener ciertos incidentes y que, bueno, se están justificando, que es lo lógico. Ahora, repito, volvemos a lo mismo. Opinión personal. Estos argumentos que están exponiendo aquí, para mí, se sienten que justifiquen adecuadamente la eliminación de una categoría como es Clock ahora mismo del listado. No. Esto además viene con otra movida con la que yo ya tenía conflicto, que es precisamente lo que aquí ellos hablan del Recent Volunteer and Community Survey, que entiendo yo que es un Google Forms que sacaron que me pareció un insulto, pero mayúsculo. Y aquí han dejado el enlace, que básicamente lo que os abre es este Word de aquí, que habla del Feedback Summary, y da una explicación de cómo funciona el documento. Lo que dicen básicamente es que hicieron un rango de Strongly Disagree a Strongly Agree, o sea, de muy en desacuerdo a muy de acuerdo, de 1 a 5. Entonces lo que han hecho es dividirlo en valores. De estoy muy en desacuerdo es un -2, -1, un poquito en desacuerdo, 0 neutral, algo de acuerdo 1 y muy en acuerdo, o sea, en acuerdo completamente 2 positivo. Entonces, en base a eso, es lo que han hecho estos valores y han hecho una distribución de los resultados de la gente basándose en esto. Entonces, aquí han dicho que han participado 266 voluntarios y 3.876 miembros de la comunidad. Con esta división, o sea, un documento como se debe de hacer las cosas, bien explicado en todos sus parámetros y todo bastante bien. A mí lo que me mató fue esto de Reducing Event Status. Esto es un insulto desde el primer punto en el que se planteó. Y lo dejé muy claro en el formulario y lo repito de nuevo. No sé si tengo por ahí las respuestas, voy a mirarlo un momento, a ver si lo tengo. Lo he encontrado, lo tengo en el teléfono, lo único porque me lo mandaron a otra dirección de correo.
Aquí lo que decían ellos es que hay ciertas dificultades en añadir nuevos eventos porque requieren más soporte administrativo, espacio para las competiciones y sobre todo lo que es en campeonatos grandes. Así que bueno, hicieron algunas preguntas, WCAID, edad para hacer el establecimiento de grupos de participantes en la encuesta, los continentes es, vamos, lo que han sacado aquí arriba, todos estos datos de aquí los han sacado de estas primeras preguntas. Y bueno, luego viene esta parte, esto fue terrible. Si la WCA debería eliminar algún evento o reducir su estatus. Yo aquí no puse un strongly disagree porque puedo entender que se quite alguno, pero claro, no podía, o sea, le puse un -1 en este caso. Entiendo que se pueden eliminar, pero hay que justificarlo muy bien. Y luego está el tema de el reduce status. Eso es un insulto, o sea, lo puse, esperad, os leo bien. Lo que puse fue que puedo entender la idea de que existe un nivel inferior o un estatus menor, pero tratándose de algo que no es más que un pasatiempos, aunque en un entorno muy competitivo, que sigue siendo un pasatiempo. Por lo que resulta muy irrespetuoso decirle a la gente que su pasatiempo es un entretenimiento de segunda categoría y queda excluido de los campeonatos nacionales y se le trata mal de esta forma. Si se va a convertir en una opción competitiva, debe ser con total dedicación, o esto podría derivar en grandes problemas, sabiendo lo mal que algunas de las generaciones más jóvenes se toman esto, y es que proporciona una excusa perfecta para acosar a la gente de ese nivel inferior. Y tacharla, por tanto, de inferior. Yo no lo digo por decir, no hay uno o dos casos, sino muchos, de competidores de alto nivel que se sienten superiores y han tenido que ser sancionados por no cumplir con las tareas que se les habían asignado. No hace falta que entre en detalles, es decir, esa mentalidad existe, y más en un entorno competitivo. O sea, ya existe en el día a día, no te quiero ni contar en las competiciones. Más diversidad significa más diversión y oportunidades, y en mi opinión eso debería ir de la mano de un enfoque saludable. Limitarse a crear nuevas categorías al 50-50, pero con un estatus reducido, no es la forma adecuada. Y luego, ignorante de mí, dije: gracias por dedicar tiempo a crear este formulario para consultar a la comunidad. Lo agradezco mucho. Saludos. Agradecí que se crease un formulario para que luego hiciesen lo que les dio la gana. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, aquí está claro que tenemos una parte de decisión de los voluntarios y otra de la comunidad. Como digo, no sé cómo han distribuido los pesos, no sé dónde son, no sé qué han considerado. El caso es que analizando esto podemos ver que dicen que FTO es lo más popular, con 192 voluntarios y 2.700 miembros de la comunidad. Y luego ya aparece Kilomins por aquí en ambos casos. Para mí tiene algo más sentido porque yo lo conozco, pero vuelve a ser una percepción mía de mi entorno. Y por ejemplo 3x3 Team Blind me resulta bastante interesante. Como concepto respecto a lo demás es un poco variar y involucra un poco más a la comunidad, pero igualmente considero que sería un poco complicado de jugar según fuese el caso. Pero bueno, ¿qué es lo de menos? La cuestión es que a la hora de hablar de reducir el estatus y quitar eventos, pues sale por aquí Clock y sin embargo la comunidad fue 5 por Blind. Luego hablaremos de ello un poco más en detalle. En fin, aquí hay distintas tablas, como podéis ver hablan de todos los temas. En cuanto a eliminar el estatus sin añadir eventos, pues la comunidad no estaba muy de acuerdo. Añadir eventos si se quitan algunos de reducir estatus, ahí sí. Así que bueno, creo que esto ha sido un poco también de factor desencadenante. Decir que han hecho lo que les ha dado la gana es cierto, que no nos han escuchado, no tanto. Han intentado ser demasiado cumplidores, pero sigo pensando que no está justificado. Aquí tenéis el resto de valores de las tablas. Bueno, le podéis echar un vistazo cuando queráis. ¿A qué me refiero con esto? Lo importante aquí es que a fecha de 1 de mayo se anunció los cambios en el board, con los miembros aquí listados. Voy a ampliar un poco que se vea bien. Callum James, Gleb Bedmith, Oliver Hester, Rulo y Sachina Arbi. El caso es, si yo me voy a los perfiles de cada uno de estos miembros, Callum no fue seleccionado. Aquí se quedaron Gleb, Oliver, Rubén y Sachin. Oliver sí que ha competido en Clock. La última vez fue en el 24. Que es una persona que sí que ha competido en Clock, aunque lleva un tiempo sin hacerlo. Pero activamente ha competido en Clock, conoce la categoría. Luego Gleb Bedmith, de Ucrania, también ha competido en Clock, tiene buenos resultados. Para mí estar en torno a los 10 segundos me parece súper bueno. No te voy a decir que es rompedor de récords, es espectacular, el mejor del mundo, pero es un muy buen tiempo. Yo estoy lejos de estos tiempos y esto ya requiere una dedicación especial. A mí estar en 10 segundos requiere que hayas dedicado un tiempo considerable para mejorar y practicar. O sea, no te digo una locura, pero que le has metido ganas, que no es que te hayas puesto accidentalmente a hacer 3 clocks y ya te ha salido. O sea, no es el caso. Puedo entender que Gleb
dadas las circunstancias que pueda tener personales, no le conozco, no sé nada, no esté participando activamente en el último año, más siendo ucraniano. Respecto a Rulo, le conozco, las cosas como son. Podía haberle escrito un mensaje, podía haberle preguntado cualquier cosa, no lo voy a hacer. No me parece apropiado, son cosas internas, estoy dando mi opinión, no me voy a meter en nada con esto, por muy bien que me pueda llevar con Rulo y por muy bien que le conozca. Todo lo que se haya hablado es cosa de ellos y salvo que la Board decida de forma transparente mostrar algunos resultados, alguna toma de decisiones o... Quiero decir, porque ellos están sacando simplemente los resultados estadísticos y diciendo que lo van a hacer, pero hasta donde yo sé lo que ha llegado a mí, no se ha consultado con nadie más, ha sido como decisión de la Board, lo cual es, bueno, totalmente válido, para eso son la Board, pero evidentemente esto es parece que se olvida de que esto es una asociación sin ánimo de lucro, basada en una afición, en unas competiciones y que todos los miembros que compiten pasan a formar parte de la asociación, por lo cual digamos que la WCA es precisamente la comunidad y no tanto la dirección. Esto no es una empresa, aunque las asociaciones funcionen un poco como una empresa. Dicho esto, volviendo a Rulo es muy bueno. Rulo, eres un máquina, que lo sepas. Mira, de hecho el single se lo hizo en el Chess and Cues Madrid, que no pude ir, competición chiquitita, y hace poco también el León Open del 25. O sea, no ha hecho muchas participaciones, no hace muchas que hizo sus récords. Y sé que Rulo es una persona muy activa, ha estado por Sudamérica, para el campeonato sudamericano creo que era. O sea que sé que también participa activamente en Clock y conoce Clock. Y luego tenemos por aquí a Sachin Arvind, que también tiene participaciones en Clock y quizás es el más desfavorable en resultados, pero es un poco falso porque sería desfavorable en todos los resultados. De hecho, en Pira es muy bueno el tío, tiene unos tiempos muy buenos. O sea, no es un main category, no tiene otras main categories. Me pasa a mí en mi perfil, yo en mi perfil tengo categorías con tiempos de mierda, de que he resuelto algo porque pues así lo resuelves, no porque realmente le haya dedicado un tiempo espectacular. Entonces, pues a Kisachin, Clock no es su main category, pero lo ha resuelto, o sea que lo conoce. Y de hecho en el 25, pero bueno, que es la última vez que competición 3x también, 2x, no he mirado Pira. Igual, o sea, todo en su justa línea. ¿A dónde quiero parar con esto? Pues que los miembros de la Board no es que sean precisamente haters de la categoría o que no la conozcan o que no hagan nada. O sea, es una decisión tomada totalmente conociendo la categoría en sí, habiendo resuelto el Clock y encima teniendo un conocimiento bastante bueno. No es como que se les pueda... Lo que quiero decir es que no se les puede criticar porque sea una categoría que ellos odien, que sea algo subjetivo. Han tenido que hacer alguna valoración objetiva. Lo que pasa es que sigo considerándola errónea porque no sé qué datos han tomado para todo esto. ¿A qué me refiero con el tema de los datos? Uno se puede venir aquí a Database Query, está la página de statistics.worldcubeassociation.org y está la opción de Database Query. Si tú inicias sesión con tu WCA ID, igual que lo haces en la WCA. Te puedes venir aquí, que te muestra pues cómo funcionan las solicitudes de SQL, y lo bueno es que la IA de mierda que nos está arruinando en muchas cosas, al menos te puede dictar, si no tienes idea, cómo funcionan las queries que puedes hacer aquí para obtener estadísticas, cosa de la cual he abusado un poco para generar un Excel estadístico respecto a Clock. Esos datos son los que presento aquí en Excel. Por cierto, sí es Excel 2007, me gusta. No tengo que iniciar sesión con mi cuenta de Microsoft, no necesito una cuenta de Microsoft, no necesito online, no necesito licencias. Es un CD con una clave, lo instalas y funciona. Y encima, como es de 2007, es compatible con todo lo que tú crees. Va a servir en cualquier Excel moderno. Cualquier Excel moderno le puede costar abrirse aquí, pero funciona. En cualquier caso, yo he sacado las estadísticas de cada dato. Si aquí nos venimos a... Os digo lo que es cada cosa. En este caso es número de competiciones con Clock presente. Pues desde el 2003 hasta este año, hasta 2026, estas son las que ha habido. Y efectivamente, si vemos el gráfico, no he considerado 2026 para este gráfico porque todavía está en marcha. Entonces tendría que sacarlo como la parte proporcional y hacer una tendencia o lo que fuera. Si os fijáis, la curva es que fue subiendo hasta, si no me equivoco, el año 2019, que fue justo prepandemia, y luego, claro, hay una caída que es la etapa de cuarentena del COVID, no se pudieron celebrar las suficientes competiciones. Sin embargo, si nos fijamos justo después, disparado. Y diréis, esto es simplemente porque durante el COVID la gente se aficionó mucho a Clock, sí, o porque hubo una creciente participación, porque estando todos en casa aprendieron a hacer cubos y es verdad que hubo un boom de popularidad. Pues sí, en parte fue por eso, pero el otro factor fue Kiji. Kiji sacó un nuevo Clock y aquí te lo dicen: back in summer 2020 Clock event was completely changed. Toda la gente usaba los Lingao, que los tenías que modificar con imanes, y de repente llegó Kiji y dijo, pues se acabó, vamos a sacar esto. Y aquí están, es que aquí están. Hay miles de variantes y
es un monopolio lo de Kiji con el clock. No sé ahora mismo que haya más clocks por ahí, o sea, pero es que es tan bueno que ¿qué vas a hacer? Es espectacular. Entonces, este es realmente el factor más diferencial junto con la cuarentena. La cuarentena ayudó a la popularidad en general del tema del cubo, pero es que Kiji sacase esto fue una auténtica bomba. Y así se refleja el efecto Kiji más el efecto pandemia. O sea, es que se disparó. Fijaos que esto estamos hablando de 400 eventos que ya iba creciendo desde aquí, desde el 16 más o menos, ya fue ganando popularidad, porque es cuando se empezaron a magnetizar, es lo que explicaban en el artículo, se empezaron a magnetizar los Lingao y como llevan mejor, pues empezó a crecer en popularidad, pero se disparó con los de Kiji totalmente, porque es que hay un factor que pasa en todo en la vida. Al final es lo que acabo de contar con el Excel, la gente no quiere complicarse. Yo soy muy fan de coger el teléfono, cambiarle el sistema operativo, tengo aquí el Xtank, que me lo recomendó Eder. Es un lector de libros pequeñito, pero luego tienes el software de Crosspoint, que es maravilloso, pero sí hay que instalarlo. Aunque es muy fácil, ya requiere un paso adicional y la gente muchas veces no está dispuesta a tomar esos esfuerzos, bien sea porque no se sienten capaces o porque no tienen el tiempo. Entonces, si tú no puedes magnetizar tu clock, pero puedes comprarlo ya magnético, pues esto es lo que pasa. Y fijaos, se podría decir que hemos llegado al pico de participantes, es como que estamos en el máximo posible. En el 25. No sé este año cómo irá, pero no pinta mal, la verdad. Vamos a ir puliendo estas estadísticas. Número de resultados por año. Es decir, aquí ya nos vamos un poco a resultados que haya habido en total, para ser un poco más precisos. La curva es muy similar. Si se han disparado en competiciones, se tienen que haber disparado resultados. No hay mucho más que ver en esto. El de competidores únicos sí que es mucho más interesante, porque claro, aquí se estanca, pero los competidores únicos siguen subiendo. Es decir, no hay más inclusión de clock en las competiciones, pero sí hay más participantes únicos en clock. Es decir, el número de personas que se apuntan sigue creciendo. Y nuevos competidores sí que es cierto que no ha subido. Lo único que no sé si es... No, sí, eso. Ya no ha subido más. No sabía si aquí había incluido el de este año, pero bueno, que este año llevan 2.500 personas y es mitad de año, o sea que quizá es un poquito menos, pero siguen creciendo los nuevos competidores. Es decir, está bajando respecto al crecimiento que había, pero bueno, no he sacado la lista de cuántos competidores nuevos ha habido en global. Lo mismo también si miro la estadística global de nuevos competidores en toda la WCA, también tuvo un pico de subida y ahora ya ha bajado, ya hay más gente, o sea, ya no puede entrar más gente de la que había. Es inercia que había todavía después de la pandemia, que entró un primer grupo, luego los amigos del primer grupo y ahora los amigos de los amigos, y ya no sigue entrando más gente. Luego tengo un cálculo de inclusión relativa, en el cual lo que se compara es el número de competiciones totales que ha habido a lo largo de la historia de la WCA frente a aquellas que han acogido clock. Entonces se hace un porcentaje relativo de la cantidad de competiciones con clock frente a la cantidad total por año. Y se puede ver que ha oscilado bastante hasta 2020 que cayó y luego solo ha sido subir. Y bueno, aquí hay que cogerlo con pinzas, porque claro, esto como es un relativo, las competiciones del principio es que estamos hablando de que en 2003 hubo 2 competiciones y una de ellas tuvo clock. Claro, están un 50. Este dato casi que se puede sacar de la estadística por no ser tan preciso. Esto del principio lo podrías quitar un poquito, pero vamos, que si se fija desde aquí, osciló, se mantuvo más o menos estable hasta que se produjo el cambio en pandemia. Y bueno, este es para mí el dato más importante de aquí, el que más nos interesa, es la participación relativa. Es decir, cogemos el total de competidores durante todos los años de la WCA, aquí sí que he cogido 2026 porque lo va aplicando al momento, entonces no lo he dicho, pero la base de datos es la última que hay ahora mismo, que son los resultados hasta el 24 de junio del 2026. Esto es lo que se está basando las queries. Decía que aquí toma el total de competidores cada año y el total de competidores de clock cada año, y con eso saca la participación. Es decir, cuántos competidores he tenido en un año y cuántos de ellos han competido en clock. Y aquí ya es algo súper claro. O sea, si vemos la línea azul, que es la relativa, se ve que no ha parado de subir. O sea, va en una recta ascendente de locura. Y esto se ve hasta en 2020. O sea, es que hasta en 2020 incluido hubo ahí la subidilla. O sea, es que no ha sido... En el 21 se disparó. Y en el 22 tuvo esta pequeña bajadita, pero luego es que ha sido cuesta arriba todo, no ha habido ningún problema. Y como podéis ver, el total de competidores acompaña un poco esto, porque subió hasta llegar aquí a este pico prepandemia. Evidentemente cayó por el tema de la cuarentena y luego se ha disparado. Y es lo que os decía, mira, que antes os lo decía, la caída ha sido global, o sea, la tendencia de clock de nuevos competidores va acompañada de la tendencia global, no es algo exclusivo de clock, es en global. Y lo mismo pasa pues evidentemente con los de clock.
como es la relativa, se ve que ha ido subiendo y ha caído con... Bueno, de hecho no ha caído en este año porque es que aún estamos a mitad de año, pero va en una tendencia muy buena y es lo que refleja la participación relativa total. Y esto es lo que a mí me duele de todo esto. ¿Por qué pienso que no están siendo realmente objetivos? Porque no puedes coger una categoría con este auge, este empuje, y es que, sinceramente, tendría que sacar ahora mismo la estadística de absolutamente todas las categorías de la WCA oficiales y hacer este mismo análisis, el de participación relativa. No lo he hecho, pero la percepción que tengo es que Clock es el que tiene la participación relativa más alta, el que está en mayor crecimiento, el que ha tenido el mayor boom y sigue en esa línea, porque lo veo en las competiciones a las que voy. Es que es la categoría estrella, es el nuevo Pyraminx para los niños, o sea, para mí esto habla por sí solo. Es una categoría que no está justificada su eliminación con datos de participación y de todo. Será más difícil, pero la gente la quiere, porque si no, no habría este porcentaje de participación. Es que eso es así. Sin embargo, si hubieran eliminado 5 blind, por mucho que lo sienta por Jesús, podrían haberlo justificado, porque es que del mismo modo que ha habido un crecimiento de participación de los competidores, el porcentaje, bueno, aquí habría que eliminar el 0% este del principio, pero vamos, que él ha oscilado siempre entre el 1% y el 1,8%, y eso que ha estado subiendo relativamente, pero igual que ha habido un crecimiento de competidores. Y la curvita se puede ver que es ínfima, es que no ha variado prácticamente nada. Podéis ver aquí en la participación, es que ha estado siempre en torno al 1, 1,5 algún año, 1,3, 1,7. También va en subida, pero la subida es muy inferior. O sea, si nos vamos a Clock, pasamos de un 15 a un 21, un 23, un 25 en lo que va de año. Se ha ido disparando, ahora se ha estabilizado un poco, pero ha seguido subiendo. Es que la curva no miente. Aquí tenéis la curva, es un cambio drástico y aquí es una oscilación dentro de un rango, es una diferencia muy sutil. Coges estos datos de participación y dices, oye, la participación es baja y la inclusión en competiciones también es baja porque no hay demanda. Vamos a eliminarlo, vamos a meter FTO. Seguiría flipando en colores porque, os repito, que yo FTO pues no la conozco, entonces diría, no sé por qué han metido esto y se han cargado 5 blind, que sigo sin estar de acuerdo en que lo eliminen, pero al menos me parecería objetivo y razonable la eliminación de 5 blind. La eliminación de Clock con la premisa de que no han hecho consulta real a otros miembros destacados como pueden ser los delegados, pues no sé, me parece que no es correcta. Yo creo que se están equivocando, que van a tener que recular, tanto es así que se hizo un change.org con 4.100 firmas verificadas ya respecto a Clock. Todo el mundo dejando claro que no. O sea, quiero decirte, hay 4.100 firmas diciendo que no quiten Clock y los resultados de la estadística eran de la comunidad respecto a ¿cuántas personas? 3.879. Ya hay más firmas a favor que miembros de la comunidad que participaron, incluso que los voluntarios sumados. Y es que esto es lo que pasa cuando coges esta muestra. Es que no sé ahora mismo el total de competidores, pero muchísimo. Es que es una muestra muy pequeña lo que se ha tomado aquí. Entonces, repito, para mí es un error. Para mí esto es un gran error. Te transmite encima la sensación de que el board está totalmente desconectado de lo que es los competidores y que están tomando decisiones por su cuenta, lo cual evidentemente suele ser así, pero no tan descarado. Quiero decir, esto es algo que afecta muy profundamente a la comunidad. Entonces, repito, todo esto es una opinión personal. Para mí es un gravísimo error. Tienen que corregirlo lo antes posible, decir que se han equivocado, que los números dicen una historia distinta y si quieren añadir FTO porque hay un verdadero clamor popular por esta categoría, ¿no? Pues se puede añadir. Quiero decir, hasta no hace tanto estábamos con WithFit, como ellos han dicho, y eran 18 categorías y se podían gestionar. La eliminación de WithFit, si fue puramente por una cuestión de logística y liberar carga de trabajo, vale, pues entonces puedo entender que no quieras añadirlo sin quitar otra, pero me parecería absurdo porque se ha estado así durante muchos años y no creo que cambiese nada. Añadir más, como dije, es más positivo para lo que es esta afición, lo que es esta comunidad, lo que es el interés de la gente, la participación. Al final, repito, es un hobby, son pasatiempos. Tiene un factor competitivo muy grande, pero no deja de ser una afición
Y lo que no puedes hacer es coger la afición de un montón de personas que claramente sigue creciendo y cepillártela de esta forma. Para mí es inconcebible, pero bueno, esto es lo que ha sucedido con Clock. Podéis dejar vuestras opiniones aquí, os animo encarecidamente a que si no estáis de acuerdo con esto firméis la petición, dado que, bueno, cuanto mayor sea el número de firmas verificadas tendrá más peso y representará mejor el global de la comunidad, quiero pensar, porque ahora mismo ya digo, es un número muy bajo de personas el que está involucrado todo esto, poniéndolo en perspectiva con el número total de competidores que tendrá la WCA. Así que nada, muchas gracias por aguantarme esta chapa, los que os hayáis visto el vídeo. Lo dicho, comentad lo que opináis, lo que pensáis, también decidme si me he equivocado al cálculo de alguno de estos datos, porque al final yo los queries, o sea, yo no le pedí a ChatGPT que me haga el trabajo ni nada. Yo le he pedido el query para sacar el valor que yo buscaba. Yo sé qué datos estadísticos quería obtener y he pedido ayuda para entender el query que tenía que incluir en las estadísticas de la WCA para obtener ese dato. Y luego ya tratarlo y hacer la gráfica bonita en Excel. Pero aquí los datos no son alucinados por la IA. Esto ha salido todo de la base de datos de la WCA. Es mi argumento, es mi opinión y quiero saber un poco la vuestra, la de la comunidad y poner un poco de foco, aunque llevo mucho sin subir y tampoco es que tenga un gran volumen de seguidores, pero os quiero mucho a todos, bastante que estáis ahí. Así que nada, por favor, haced eco del vídeo si compartís la opinión y ya digo, animad mucho a la gente a firmar de vuestro entorno, sobre todo gente de la comunidad. Como repito, no, vuestro padre está bien que firme, pero mejor si es gente de la comunidad que también se haga eco y que le llegue al board, que el board tenga este feedback, que lo pueda razonar y que lo ponga un poco en perspectiva. Sigo pensando que es un gran error. Hay mucha gente nueva que entra a las competiciones y prefiere unas categorías algo más sencillas y asequibles, y el hecho de que sea único porque es un concepto distinto a un Twisted Puzzle, pues no sé, lo hace atractivo. Es algo que se perdería. Ya se fue Magic en su momento, era muy sencillo, era lo que había, eran otros tiempos. Clock no puede morir, al menos de esta forma, por mucho que le hayan dado un año de vida, no es grato. Además que encima los números hablarán de aquí a un año, o sea, lo que van a hacer es pegarle un boost bestial, porque la gente va a querer competir más pensando que lo van a quitar. O sea, es que va a ir totalmente en contra la estadística de los datos. Así que nada, muchas gracias a todos. Prometo subir vídeos pronto. Estaba grabándolos, estaba editando, tengo a la mitad el rincón del cubero con Javi. Javi, que me disculpe, porque la vida va cambiando y cada uno tiene sus circunstancias y por eso tengo el canal un poco más abandonado. Y también tengo algunos buenos resultados, como mi primer single del Alcobendas, que es un 7-13, que tengo que subir ya. Es que no sé, de hecho lo tengo recortado, o sea, debería subirlo ya. Así que nada, gente, muchas gracias por todo. Os veo en otro vídeo.